Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad. Mi nombre es Johnny Guzmán y como siempre es un placer estar aquí con ustedes por medio de nuestras pantallas de Quantum Leap Television. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a un invitado de lujo desde España, el investigador José Luis Camacho de Mundodesconocido.es. Va a estar aquí con nosotros en unos segundos para hablar de este tema muy importante, de los misterios de los misterios. Vamos a conversar con JL y a ver qué nos dice y qué nos tiene sobre estos temas que son siempre muy interesantes. Antes de comenzar, les quiero recordar que visiten nuestro Facebook fanpage QL Televisión, nuestra página de Facebook QLP Multimedia, nuestra página de web qltelevisión.com, todo QL Televisión, y por supuesto nuestra página de nuestra película Sincretismo, la ciencia de la luz, www.bonachidefilm.com, y ahí nos pueden ayudar con sus donaciones, y por supuesto nuestro canal de YouTube QL Televisión. Ahí pueden ver programación en inglés y en español, y por supuesto esta entrevista que vamos a hacer hoy con JL de Mundo Desconocido. Muy buenas noches, José Luis, bienvenido al programa. Un placer tenerte aquí. Buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, JLC, como dije, un placer. No vamos a gastar mucho tiempo en presentarte porque creo que todo el mundo que está en este tema de investigación te conoce a ti, ¿no? Tú eres una persona que ya llevas muchos años en la investigación, pero bueno, de todas formas, a los que no conocen a JL, él está en España, tiene una página web que se llama Mundodesconocido.es y ahí él habla sobre muchos de estos temas muy interesantes. Hoy a JL vamos a comenzar con este tema de los misterios, porque hay algunos misterios que son interesantes, pero hay otros misterios que son más interesantes. Antes de entrar en detalle eso, José Luis, quiero escuchar un poquito de tu vista de si es que hay algún misterio de lo que está sucediendo en España o qué es lo que está pasando. También entiendo que tú a lo mejor no puedes decir muchas cosas porque estás ahí, todas estas reglas, estatutos que han pasado en España, que ya se está volviendo eso una dictadura. Tienes que tener también mucho cuidado con lo que dices, entiendo eso también. Pero, ¿hay algún misterio detrás de esto, de lo que está sucediendo, de lo que estamos viendo en España, José Luis? Bueno, la situación actual que hay en el Estado español es bastante complicada. La verdad es que estamos mejorando al mejor de los dictadores que hemos tenido, o al peor de ellos que hemos tenido en el Estado español. Recortes, reformas, modificaciones, eliminaciones de servicios sociales, aumentos de impuestos, corrupción a todos los niveles. Bueno, pues dentro del gobierno, recordemos que la práctica totalidad del Consejo Ministerial están imputados de una u otra manera o están implicados dentro de distintas corrupciones. La cuestión en España es muy complicada y evidentemente hay muchas cosas que no podemos contar y no podemos decir. Pero, desde luego, vamos, yo personalmente no he conocido una etapa igual en el Estado español desde el año 1975 con la muerte del anterior dictador general Franco. Sí. Eso es lo que te puedo decir. Ajá. Si lo consideramos un misterio, ¿cómo pueden personajes de este calibre acceder al poder? Pues bueno, pues si controlan todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues evidentemente se hacen con el control del poder. Si son financiados por la gran banca, pues evidentemente se hacen con el poder. Y si detrás de ellos se encuentran esos poderes fácticos que conocemos históricamente, tanto nacionales como internacionales, pues nos damos cuenta de cómo y por qué de aquellos polvos nos encontramos con estos lodos, evidentemente.
José Luis, estamos viendo ahorita en Michoacán, en México, que la gente ya no aguanta más. O sea, han tomado armas con el grupo de autodefensas que están ahí combatiendo con estos caballeros templarios, y qué irónico que tienen ese nombre, templarios. Y bueno, sabemos que esos están ahí involucrados. ¿España podría llegar a algo así? ¿O todavía no? ¿O qué necesita suceder en España para que los ciudadanos españoles, los hermanos españoles, comiencen ya a darse cuenta de estas cosas y bueno, no ponerle tanta atención al fútbol y ponerle más atención a lo que está sucediendo en un país que es admirado, bueno, por muchos años acá de Centroamérica y Suramérica, y ahora estamos viendo lo contrario? ¿Qué me puedes decir sobre ese aspecto, JL? Bueno, pues mira, te diré un dato que quizás muy poca gente conozca. El año pasado en el Estado español hubo ni más ni menos que 10.000 manifestaciones. 10.000, ¿eh? La cifra no es ni cercana ni parecida. Es 10.000 manifestaciones hubo contra todo tipo de recortes, contra todo tipo de reformas y, por supuesto, todo tipo de eliminación de servicios sociales, así como, bueno, pues esas flagrantes destrucciones de todo lo que es el tejido laboral que tiene este país. La verdad es que estos tipos le han puesto unas cargas de dinamita al Estado español y es una voladura totalmente controlada. Después de esas 10.000 manifestaciones, te puedo decir que no han movido ni esto de sus decisiones iniciales. Te das una idea. Son soberbios y, por supuesto, huyen hacia adelante. Ellos van más lejos que el que más lejos vaya. Es una frase mítica, pero que esta gente lo aplica. Qué duda cabe. Así que yo sospecho que la gente en el Estado español está inmersa en un montón de hipotecas, créditos, está inmersa en un montón de tarjetas de crédito y tiene que pagar sus coches, tiene que pagar sus letras, tiene que pagar un montón de cosas. Y por supuesto eso genera miedo, mucho miedo. Y frente al miedo, lo que hacen es, bueno, pues en muchas ocasiones mantener una actitud pusilánime frente a este tipo de actos que, desde luego, ni en el mejor de los sueños hubieran pensado esta oligarquía que hubieran llegado a conseguir. Y sin embargo, nos encontramos aquí. Y sin embargo, todavía nos quedan 2 años más de legislatura de estos sujetos. Así que agarrémonos. Vemos que en los Estados Unidos, o sea, vemos estas tragedias también, pero bueno, también como los medios de comunicaciones controlan todo allá con CNN y Fox y todo eso, pero también podríamos decir que el veneno que les echan al agua, el flúor, las hormonas, las vacunas, todas estas cosas que tienen adormecido al pueblo norteamericano o estadounidense. ¿Esto, en tu opinión, está sucediendo también allá en España o no es el caso? ¿Tú te refieres a la fluorización de ciertos compuestos, como puede ser el agua de las potabilizadoras? Aquí en España hay algunos sitios en los cuales se está fluorizando a cierto nivel. No creo que sea una norma generalizada. Incluso creo que hay alguna potabilizadora que ha incorporado algo de litio a ese tipo de sistemas de potabilización. No te lo puedo garantizar, no te puedo asegurar esta información, que hace un efecto muy similar al flúor, evidentemente. Lo que hace, para que la gente lo entienda, es debilitar esa parte del cerebro que, digamos, nos convierte o nos resistimos frente a la dominación, nos volvemos dóciles y nos volvemos pusilánimes, que es la palabra adecuada, ser un pusilánime. Y es sencillamente lo que está ocurriendo. Si sumas a todo esto un montón de factores, como pueden ser electromagnéticos, sociales, las depresiones en este país se han disparado. Recordemos que el 17% de las enfermedades de este país son enfermedades mentales por depresión. Imagínate a qué punto han llegado. ¿Conoces los datos de tu país? ¿Conoces los datos de México? Seguramente que te sorprendería si investigases sobre los datos de depresión y problemas mentales que hay, porque vivimos en un medio totalmente antinatural. Y además, como ya te digo, nos han atado de pies y manos a nivel económico, social, por supuesto político, a todos los niveles. Estos tipos son muy astutos. Han aprendido ya a lo largo de miles de años y ahora mismo tienen la lección muy, muy aprendida. Saben manejar. Que
duda. Te pregunto eso porque estaba conversando con un pariente mío y le estaba explicando que beber agua de mar a lo mejor no es tan malo como nos han dicho, y su respuesta era, no, ¿cómo vas a pensar eso? Está lleno de mercurio. Yo vi un programa en el Discovery Channel, yo le decía, pero ¿y cómo permites que vacunen a tu hijo si tiene un montón de mercurio? Entonces eso me hace dudar que como que no están en sus cabales, o no sé, no entiendo. No, por eso te preguntaba eso, si esa es una posibilidad, que la gente simplemente no puede razonar o elevar su conciencia, yo que sé, para poder entender los atracos que estamos sufriendo en el mundo. Bueno, más específico hablando de tu país, en España, José Luis. Bueno, siempre ha ocurrido. La ciencia y la ciencia médica, por supuesto, está dentro de un sistema de economía de mercado. Quiere decir que lo que antes era bueno y se vuelve malo, y lo que antes era malo y se vuelve bueno. Ellos hacen girar esta siniestra rueda de lo bueno y lo malo en base a sus intereses. Controlan a gran parte de los médicos a través de ese tipo de simposios, subvenciones, ayudas o regalitos, no lo sé. Y desde luego se les avalan en muchas de estas tesis. Verás, te pondré un ejemplo bien fácil. El aceite de oliva hace muchos años se pensaba que era catastrófico para los problemas de colesterol, y sin embargo con el tiempo se giró totalmente esa idea y se dijo que el aceite de oliva era maravilloso, y mañana puede que lleguen y te lo vuelvan a girar, si en realidad lo que hacen es disociarnos, nos marean, nos sobreinforman, y cuando te sobreinformas y te dicen que lo que hoy es bueno mañana es malo, en el Estado español hace tiempo hacer muchas cosas no era ningún problema, y hoy en día pues te puedes ir directamente a la cárcel por algo pues que parece absurdo o ridículo en muchas ocasiones. No sé. Pues, por ponerte un ejemplo, en el Estado español, en muchas ciudades, tú no puedes ir por la calle y repartir un papel a la gente indicándole algo, o tú no puedes por la calle, o tú no puedes colgar de tus ventanas, por ejemplo, algún cartel que quieras indicar algo o poner algún mensaje, o tú en el cristal de tu coche no podrías poner, por ejemplo, pues un anuncio diciendo que ese coche se vende, o no te imaginas la cantidad de leyes represoras, son miles y miles. En estos momentos el marco legal actual en el Estado español es que es imposible que ningún ciudadano esté dentro del marco legal. ¿Quién no tiene un piloto del coche fundido? ¿Quién no ha incumplido una pequeña norma? Si es que hay tantas que es imposible. Han criminalizado al ciudadano medio, le han vuelto un criminal, y los criminales no están ahí, no están en la calle, no están ahí. Los criminales en muchas ocasiones se sientan en asientos de cuero, en lujosos asientos de cuero y en importantes despachos, que es ahí donde se encuentran. Y seguramente que en tu país y en otros países ocurra exactamente lo mismo, en Sudamérica. Si los problemas que tenemos aquí en España son una réplica de los que tenéis allí, en Norteamérica y Sudamérica. Y no hay otra forma de verlo. Claro. Ok, hablemos un poquito de los misterios ahora. Tú has tocado muchísimos temas, desde los ovnis hasta las energías libres, bueno, un montón de cosas. ¿Cuál de esos misterios te ha llamado a ti la atención más, o te has quedado como, wow, la verdad que he investigado tantas cosas, pero esto sí que me movió al piso? ¿Cuál de esos misterios tú podías decir que es algo que te ha chocado a ti, JL? Bueno, pues hay muchos. Hay grandes misterios que a mí me han intrigado y realmente son mysterium de mysterium. Por ejemplo, la Tierra hueca. La Tierra hueca yo considero que es uno de los grandes misterios en los cuales habría que ahondar e investigar realmente. Lo que pasa es que las bases polares árticas, antárticas y la zona polar ártica están totalmente controladas por los grandes países. Por supuesto, también uno de los grandes misterios es la conspiración que tiene NASA. Tenemos grandes dudas sobre la exploración del espacio, tenemos grandes dudas sobre la conquista de la Luna por el hombre, tenemos grandes dudas sobre las investigaciones que se están haciendo en Marte, tenemos grandes dudas sobre todo tipo de cosmología, pues desde cometas que no parecen cometas hasta una actividad solar que resulta absolutamente extraña y en muchas ocasiones desconcertante. Y las informaciones que nos están dando estos científicos dentro de estas organizaciones resultan en muchas ocasiones peregrinas y sin sentido.
Otra cosa, pues no sé, la gran teoría reptil, esa teoría por la cual quizás exista una oligarquía con genes reptiles que está dominando al ser humano y somos esclavos de este tipo de sujetos. Sus vínculos son de sangre y vienen desde tiempo inmemorial, controlándonos. Antiguamente eran los aurigas de los pueblos que eran elegidos por los dioses y quién sabe si hoy en día son los presidentes o los grandes mandatarios o oligarcas o directores de bancos. Quién sabe dónde están. Lo cierto es que esa gente no se ha ido. No ha desaparecido del Pentateuco, no ha desaparecido de los grandes libros sagrados así, de la noche a la mañana. Siguen de manera sucinta entre nosotros y nos están controlando y trabajamos para ellos. Somos sus esclavos y quién sabe para nuestros fines. Hay muchas cuestiones. La cuestión OVNI, por ejemplo. Ese gran misterio que se lleva investigando desde, por supuesto, en el siglo XX y del siglo XXI de manera afanosa. Tenemos miles y miles, si no cientos de miles de fotografías y miles de filmaciones que llenan el canal de YouTube, todos los canales de YouTube. Si tú pones diariamente OVNI o UFO en el canal de YouTube y haces un filtro diario, verás que aparecen cientos y cientos de filmaciones. Y sin embargo, hoy en día hay mucha gente que se cuestiona si es una realidad, cuando es algo tangible y evidente. Me interesa que tocaste este punto porque a veces yo critico un poco estos temas porque digo que son interesantes. Para mí, o sea, cuando comencé yo a investigar todas estas cosas, o sea, escuchar de los Anunnakis, escuchar de todos estos temas, de los ovnis, pero siempre me pregunto cómo esos temas, hoy en día que tenemos otras cosas que son muy, o diríamos, más importantes para nuestras vidas, para comer, para existir, para pagar nuestras rentas, para tener un poco de derechos, cómo esa información nos sirve para ser mejor persona, por ejemplo. O sea, y hoy en día tenemos tanta información y desinformación a la misma vez, porque lo vemos claritamente. Muchas personas tienen otras agendas ocultas que no son en realidad de informar o de ayudar. Yo entiendo eso, que todo el mundo tiene que comer también. Pero, o sea, ¿cómo podemos tocar ese tema y preguntarnos, ¿cómo me hace eso ser mejor persona, JL? Pues mira, la respuesta es muy sencilla. En el momento que se abran las puertas del cielo y que digamos que la gran ciencia diga que sí, que el fenómeno OVNI es real y que obedece a visitas de seres extraterrestres, intraterrestres, interdimensionales, se abre una mente y un horizonte al ser humano que no quieren que se descubra. No quieren que el ser humano tenga más horizonte que ese cubo cerrado, hermético y, por supuesto, limitado que la ciencia y la vida diaria nos dan. ¿Cómo va a salir mañana un científico de la NASA diciendo que ha encontrado vida en Marte? Eso abriría horizontes. ¿Cómo van a enseñar a la gente espiritualidad? Y es algo de lo que estoy hablando últimamente. La espiritualidad no se enseña a los pueblos sencillamente porque los pueblos espirituales son incontrolables, son ingobernables. ¿Cómo enseñarías a la gente o le explicarías que detrás de todo esto existe una gran conspiración? Los reyes mueren, los presidentes son asesinados, las guerras se producen y las crisis se crean con conspiraciones. Pero si es que tener otra idea y pensar que esto surge de manera aleatoria y casual por el azar, es una idea infantil. Hay que dar un paso hacia adelante y decir, no, todo esto está perfectamente controlado y perfectamente ubicado por una agenda que nosotros desconocemos y que nos lleva a algún sitio que ni siquiera sabemos, podemos intuirlo. ¿Por qué nos esconden que la Tierra es hueca y todos los orbes sean huecos? ¿Qué intereses hay? Se abrirían nuevos horizontes dentro de la perspectiva del ser humano. Imagínate, una raza extraterrestre llega aquí, dice, nosotros tenemos 100.000 años de antigüedad sobre la vuestra, sobre vuestra tecnología. Hemos destruido todos los problemas que teníamos de alimentación, el dinero no existe, la política se ha solucionado, todos los problemas. Vamos a aplicar aquí este modelo. Fíjate la de cargos que caerían a nivel político, es que no quedaría ninguno. ¿Cómo van a permitir que algo así suceda? Acabarían con la economía de las principales industrias energéticas. Acabarían con la economía de las farmacéuticas, no habría enfermedades. Las energías, evidentemente los hidrocarburos no valdrían para nada. Los gobiernos no existirían. ¿Quién sabe qué forma de gobierno tendrían estos seres? ¿Democracia? No lo creo. Algo mucho más avanzado que ni siquiera conocemos.
Todo esto cambiaría, sería un giro de 180 grados de lo que conocemos a lo que podría haber realmente. ¿Cómo van a permitir esa revolución? ¿Cómo van a encender ellos la mecha de este tipo de cuestiones? Nunca lo harán, siempre te lo negarán. Y te saldrá algún debunker y te dirá, no, oye, tú es que estás viendo visiones. Y es que muchas veces se te quedan ganas de decirles, y tú lo que realmente estás haciendo es vives en un mundo Disney que no obedece a la realidad y que quieres que todos los demás piensen como tú para tenernos dentro de ese redil como las ovejas, como lo que somos. Y es que no hay otra forma de verlo. Es eso. José Luis, el gran enigma o el gran misterio, diríamos, este tema de Jesús, ¿no? Yo, en mi opinión, esta es mi opinión y me he ganado muchos enemigos porque igual digo lo que pienso, ¿no? Y es mi opinión al final de cuentas, no es la verdad absoluta. Pero, o sea, salimos de la religión, del catolicismo, del cristianismo, abandonamos esas creencias y ahora nos metemos en otro grupo, pero igual el tema central de cada organización o culto o secta, como le quieras decir, siempre está Jesús. O sea, hay un argentino que creo que se llama, tiene las mismas iniciales que tú, JL Parisi, que está hablando de los años escondidos de Jesús y lo que estaba haciendo. Y de lo que yo sé, eso ya fue escrito por un doctor que se llama Michael Ledwith, en que apareció en la película What the Bleep Do We Know, y este señor recién saca ahora esa información y dice que es de él. Pero sigue el mismo rollo, creyendo en Jesús. O sea, acá se dice una frase un poco vulgar, pero es la misma chola con diferente calzón. O sea, ¿qué dices tú sobre este tema de Jesús? ¿Tú crees en Jesús, José Luis? Pues te voy a contar algo. Yo personalmente creo que las religiones son un método que ha funcionado muy bien para controlar cualquier tipo de salida espiritual que el hombre o la mujer pudiera tener. Las religiones, en gran parte de ellas, obedecen sobre todo las religiones del dios hombre, obedecen en muchas ocasiones a auténtica mitología. Si nos damos cuenta, todos estos... Hay un libro, yo se lo recomiendo a todos aquellos que quieran investigar este tema, se titula El héroe de las mil caras. Y nos damos cuenta que la figura de Jesucristo se ha reproducido en Asia, en Europa, en Sudamérica, en África, en Oriente Medio, si es que está en todos los sitios. Nace un 25 de diciembre, tiene 12 seguidores, se transfigura en el monte, camina sobre las aguas, unas veces lo llaman Horus, otras veces lo llaman Krishna, otras veces lo llaman Jesucristo, otras veces lo llaman Buda, otras veces lo llaman Devaki, otras veces lo llaman Janos, otras veces llámalo como quieras. En realidad son todos la misma figura. Todo esto es sencillamente para mantener controlada esa espiritualidad humana de manera institucional. Creas una institución, una religión, una secta, un grupo, y ahí metes a un redil, a una especie de rebaño, y los mantienes controlados. Y encima les dices, ojo, no te pases porque el castigo divino se puede cernir sobre ti, y si te portas mal y no obedeces estas reglas, vas a ir al infierno. Es que esto lo dicen todos. Si el infierno está aquí, ¿cómo vamos a ir otra vez al infierno? Si lo estamos viviendo. Pues eso es lo que ocurre. Se aprovechan de estas figuras mitológicas para utilizarlas pues de manera clara y evidente dentro de un contexto pues espiritual que nada obedece. Tal vez dentro de esta espiritualidad se pueda salvar el budismo, que no es una religión, que es una filosofía. Si analizáis el budismo veis que no habla de dioses, ni cree en este tipo de entidades suprahumanas de manera divina, ¿no? Es una filosofía, pues como puede ser la filosofía griega. El budismo, digamos que dentro de todo lo que hay, personal punto de vista, es quizás lo único con lo que nos podemos quedar. Ojo, y digo el budismo, yo no estoy diciendo que el Dalai Lama tenga que volver al Tíbet, que eso es otra cosa totalmente distinta. Hablo del budismo original y el budismo que se creó por el propio Buda hace 2500 años, qué duda cabe. La gran pregunta que a mí siempre me preguntan los que no creen en estos temas es, regresando un poco al tema OVNI,
¿Por qué algunos sí pueden ver los ovnis y la mayoría o la gran mayoría de los seres humanos no lo pueden ver? Y yo me incluyo ahí porque una vez hasta me fui a Argentina, a un lugar que se llama Capilla del Monte, donde es famoso por ver los ovnis. Hasta me fui por allá y fui con una señora ahí media loca, y fuimos a una montaña, hizo unos cantos, hizo yo qué sé, y no vi nada. Pero ¿cómo podemos explicar eso? O sea, yo sé que hay mucha evidencia, tú lo acabas de decir también, y es verdad, pero ¿por qué la mayoría no podemos ver? ¿O eso también es una conspiración o un misterio de que el mismo gobierno no permite o influye de alguna manera para que nuestro subconsciente no pueda percibir estas naves o esta información, JL? Pues es muy sencillo, porque tú, Johnny, tienes una vida muy horizontal. Ni más ni menos. ¿Cuántas veces miras al cielo a lo largo de del día? Te pasas el tiempo mirando al reloj, mirando a los semáforos, mirando por la ventana hacia otra ventana, tal vez, o dentro de tu casa. Dentro de tu casa no hay un cielo, tienes un techo. ¿Cuánto tiempo miras al cielo al cabo del día? Quita las horas en las que comes, en las que duermes y en las que trabajas. Pero si es que tú miras al cielo solamente un 2%, las posibilidades que tienes de ver un ovni son muy pocas. Esto, si nos lo sumamos a los estudios que hizo Amiot Michel hace ya muchos años, en el cual llegó a la conclusión de que los ovnis principalmente aparecen a las 3 de la mañana y los ovnis suelen aparecer en las poblaciones o los núcleos urbanos donde hay poca gente, pues nos damos cuenta que las posibilidades que tienes son muy, muy pequeñas. Es que estás jugando a una lotería y tienes muy pocos boletos. ¿Por qué? Pues porque la vida del hombre occidental o del hombre convencional, o el hombre y la mujer, es muy horizontal. Vivimos mirando horizontalmente, no miramos al cielo. Si solo miramos al cielo unos breves segundos para decir hoy va a llover, o vaya día más bonito que hace, nada más. No hacemos un análisis de lo que hay arriba. Si es que el día que se nos caiga un avión ni nos enteramos. Es que es evidente. JL, ¿cómo tú en tu vida personal, o sea, cuál es tu filosofía de vida? O sea, ¿eres religioso, no eres religioso? No lo creo que eres, pero, o sea, ¿en qué tú más o menos te enfocas o te gusta? Yo enfoco mi vida siempre hacia una evolución espiritual, que, bueno, me queda muchísimo camino, estoy en pañales. Enfoco mi vida intentando, bueno, ayudar a la gente en la medida de mis posibilidades, la cercana y la lejana. Enfoco mi vida, pues, sobre todo intentando tener una actitud, un código deontológico de conducta personal. He evitado los temores que te infunden las religiones, esos miedos que desde que eres niño te van creando. Pues ese es un abrigo que me he quitado y ya nunca más se ceñirá sobre mi cuerpo. E intento mantener una actitud sana frente al resto de aquellos que están cerca de mí y, por supuesto, aprender mucho de mí mismo. Si en realidad todo aquello que buscamos no está dentro de nosotros, buscamos en muchas ocasiones cosas muy lejos y lo tenemos aquí dentro. Y esa es mi auténtica filosofía, que no religión. Esa es mi filosofía de vida y creo que, bueno, pues la rueda del samsara la tendré que repetir todavía muchísimas veces hasta poder liberarme de ella y haber alcanzado ese grado de espiritualidad en el cual, pues, me sienta digno de poder, no sé, sentirme exaltado, elevado, no lo sé. Esa es mi meta, sería uno de mis grandes deseos. Evidentemente en esta vida, vamos, ni de lejos. Yo sé que todavía me queda mucho camino por recorrer y supongo que como a todos, evidentemente. Y con tu trabajo, con tu página, o sea, ¿cuál es tu meta lograr con toda esta información que tú haces, que ya vienes hace muchos años? El otro día estábamos conversando y estabas diciendo que antes que salga YouTube y el Internet y todas estas cosas, ¿en qué dirección te estás yendo o qué quieres lograr con todo este trabajo que tú haces en mundodesconocido.es? Bueno, en realidad divulgar aquello que la gente no tiene acceso en los grandes medios de comunicación.
Enciendes un televisor y escuchas las noticias de las que hablamos en Mundo Desconocido. No pones la radio y estás escuchando a alguien haciendo los análisis que se hacen en Mundo Desconocido. O no te pones a leer un periódico y te das cuenta que están hablando de esos temas que en la página web de mundodesconocido.es hablamos. Eso es lo único que trato de hacer, es intentar informar aquellas cosas de las que no se hablan. Y precisamente porque no se hablan es porque tienen un gran interés en mantenerse sucintas y secretas y tenerlas ahí resguardadas y lejanas de los ojos públicos. Ahí está, yo no quiero, tampoco trato de convencer a nadie, es una labor de divulgación, que cada uno coja lo que quiera, si es que esto nos pasa a todos. Yo leo un libro y estoy de acuerdo en el 80, en el 70, en el 90, en el 20%, cada uno tiene un porcentaje, y ahí está, es una especie de manantial de agua fresca. Estamos ya cansados de beber de esas enmohecidas aguas que nos ofrecen los cotidianos y los grandes medios de comunicación. Pero si es que todos dicen lo mismo. Y si no, mira tu país, enciende una tele. Si cambias de canal, están todos diciendo lo mismo. ¿A dónde te vas a buscar agua fresca? Pues a un medio como pueda ser Internet, mientras no lo tengan controlado. Ya veremos a ver cuánto dura esto. Bueno, ya sé que estás un poco ocupado, JL, y es tarde allá en España. La última pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo entonces podemos comenzar a cambiar? O sea, ¿cómo podemos comenzar a entender esta información un poquito más? Te pregunto eso porque en la nueva era hay una noción que simplemente lo pensamos, lo sentimos y se va así como magia, va a aparecer y vamos a cambiar. Pero en realidad no nos damos cuenta que a donde hay que cambiar no es aquí, en el cuerpo físico. El cuerpo físico simplemente es una herramienta, nuestro cerebro, ¿no? El que manda aquí es este campo eléctrico, el aura, espíritu, como le quieras llamar. Es como decir, me meto en un coche ahorita y el coche puede ser un Mercedes-Benz de $150,000, pero ¿de qué sirve ese coche si yo no entro a conducirlo? Entonces, el momento que conduzco ese coche, ahí ahora sí vale, tiene un valor. Entonces, ¿cómo cambiamos, cómo podemos cambiar? Y si seguimos pensando que lo que hay que cambiar es aquí en lo físico, no en lo que se diría en inglés, yo creo, en lo apagado, para poder entender estas cosas y mejorar nuestras vidas, que al final de cuentas todo es ahí a donde estamos todos apuntando, a estar feliz. ¿Cómo podríamos hacer eso, J. Luis, en tu opinión? Pues mira, te voy a decir algo. La única forma de que cualquiera entienda qué es lo que tiene que hacer en su vida es haciéndose una revisión personal. Aquel que crea que lo más importante es A en vez de B, pues que tire hacia esa dirección. Cada uno tiene que elegir su escala de valores. ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué es lo que no quiero? Y hacer una correcta elección. Cada uno tiene que elegir. Es una actitud personal e individual. No puede venir un gurú o una auriga o alguien y deciros, no, mira, tenéis que hacer esto. Pues no. Esas decisiones son personales y cada uno tiene que tener lo que se llama el autoconvencimiento de que aquello que está haciendo es lo correcto. Y si tiene dudas, que se informe, pero que se informe en los sitios adecuados. No se sobreinforme en sitios donde tal vez exista intereses creados en llevarle hacia una o hacia otra dirección. Eso es lo que puedo decir. Muy bien, JL, te agradezco muchísimo por haber tomado el tiempo y estar aquí en nuestro programa. Siempre es muy importante escuchar a personas como tú, personas inteligentes que están trabajando en esto y que están mirando al mundo desde otra óptica, ¿no? No desde la misma óptica de siempre. Y en realidad es un placer haberte tenido aquí. Te deseo mucha suerte. Si quieres decir algunas últimas palabras, por favor visiten también la página, si no lo conocen, a JL, José Luis Camacho, mundodesconocido.es. José Luis, te dejo con las últimas palabras para antes de despedirnos. Nada más, sencillamente, bueno, pues decir que aquí seguiremos y todos aquellos puntos de información en los cuales la gente pueda beber de esa agua fresca de la que he hablado, pues bien Mundo Desconocido, webs paralelas o incluso tu canal, pues que adelante, que la gente decida tirar por ahí y por supuesto que se informe de manera adecuada. Eso es lo único que puedo decir. Muy bien, José Luis,
Una vez más te agradezco mucho, mucha suerte con tu proyecto de Mundo Desconocido y te deseo lo mejor. Gracias. Gracias a ti. Adiós. Ok, chao. Muy bien, queridos amigos, eso va a ser todo por hoy. Les recuerdo que visiten nuestras páginas para que estén al día de lo que estamos haciendo aquí en Quantum Leap Televisión. Un beso, un abrazo, los quiero mucho y los veo la próxima semana para otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad. Chao.